industrial, así que lo invité para que corrija nuestros errores y experiencias. Bueno. Haré todo lo posible. Les comento que siguen apareciendo carteles. Puse a grabar la clase, así que la clase de este momento estamos en el aire, como dirían en la radio. Bueno, me siguen cayendo carteles, pero bueno, quizás no con tanta frecuencia, así que ustedes dirán. Sí. Esperamos 2 minutos más, Guillermo, tenés premura Sí, para... yo corrí 10 minutos la reunión, así que tengo tiempo, no hay ningún problema. Bueno, Gabriel, cuando dispongas, Freddy, como ustedes digan. Arrancando y los que se vayan sumando, lo vamos aceptando, ¿sí? Perfecto. Listo. Bueno, formalmente ahora, entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Sánchez, soy el docente titular de elementos de máquina de la asignatura de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y bueno, en el marco de esta nueva experiencia de las clases de espejo, hoy comienza con esta modalidad entre la Universidad Libre de Colombia y la Universidad Tecnológica Nacional. Pudimos ponernos de acuerdo entre los colegas, con el colega de la Universidad de Colombia y encontrar un tema que nos fuese adecuado para poder dar, y que tanto a los alumnos de nuestra facultad como a los alumnos de la Universidad de Colombia les sirviese. Así que bueno, dada la premura por la que está, digamos, ya estamos llegando casi a fin de año, pudimos organizar esto rápidamente, así que hoy vamos formalmente a dar inicio a esta experiencia, así que esperemos que salga lo mejor posible. Bueno, estamos en esta reunión, se encuentran presentes autoridades de las dos facultades, la ingeniera Marta Rubiano, el ingeniero Guillermo Oliveto, alumnos de ambas universidades, directores de departamento de ambas universidades, Freddy Aguirre y Néstor Ferré, y los colegas que dictan nuestra asignatura, Ricardo Ríos y quien les habla. Nos acompaña también el ingeniero Leonardo Plaun, que es colega de la misma materia en otro curso de nuestra facultad. Bueno, les agradezco a todos estar presentes en este momento tan, digamos, importante, dando inicio a esta experiencia. Y bueno, cedo la palabra a las autoridades si es que quieren, digamos, dar marco de formalidad a este inicio. No sé si Guillermo o Marta quieren arrancar con algo para, digamos, la previa a la clase formal. Bueno, por supuesto que sí, no sé, Guillermo, arranco. Dale, Marta, por favor. Muy bien, bueno, no, pues un gusto para mí, un saludo para el ingeniero Guillermo Oliveto, el decano de la facultad, al ingeniero Néstor Ferré, al director del programa de Ingeniería Mecánica, ingeniero Freddy Aguirre, director del programa de Ingeniería Mecánica en la Universidad Libre, al profesor Ricardo Ríos, que nos acompaña también de la universidad, y a todos los docentes que veo en este momento conectados, al director de Industrial, que bien dijeron que estaba participando de este evento. Pues muy complacida de arrancar este relacionamiento, pues que bien lo dijeron, ha sido un poco rápido de finalización, pero finalmente pues creo que eso es la oportunidad que dan estos medios en que hemos tenido que estar trabajando en este tiempo, que es algo nuevo, que genera expectativa y que sin duda nos va a abrir puertas para hacer muchos trabajos de pronto hacia adelante en diferentes temáticas, que yo creo que va a ser una experiencia de mucho valor para ambas universidades. Un saludo para todos los estudiantes que están conectados tanto en Argentina como acá en Colombia, deseando que el ejercicio salga. No tengo duda que va a ser excelente el hecho de ya estar conectados, conociéndonos acá,
ya considero que es algo importante. Vamos a empezar a ver ahora unos temas que yo supongo que se van a derivar muchas cosas interesantes de todo esto. Entonces, pues nada, un saludo corto, como somos los ingenieros de prácticos en todo esto. Entonces, Guillermo. Gracias. Bueno, simplemente plantearles la alegría de este encuentro, porque me parece que forma parte de una serie de cuestiones que vamos a ir encarando. Acá está presente la gente industrial, que es quienes siguen en este camino, pero la idea es profundizar esto el año que viene. Esto es simplemente un inicio de la relación que vamos a tener con la Universidad Libre de Bogotá, y la idea es ir creciendo en experiencias que pueden derivar en temas conjuntos de investigación, en alguna posibilidad de cotitulación en alguna materia conjunta o en desarrollar alguna instancia de grado o de posgrado. La verdad que para nosotros es muy auspicioso, y yo lo que quiero resaltar es que el agradecimiento sobre todo a Marta, porque la idea fue de ella, es una iniciativa que ella me transmite como posibilidad, y obviamente de una dije, por supuesto, lo consulté con los directores de departamento, que obviamente aceptaron encantados, y me parece que esto beneficia no solo a las instituciones, sino a quienes la componen, como son, en este caso, los docentes que están acá presentes, pero sobre todo la razón de ser de nuestro trabajo, que son los y las estudiantes, en este caso de ingeniería mecánica, pero lo van a hacer de otras especialidades también. Así que les agradezco mucho, los felicito por este trabajo conjunto, e insisto, esto es un puntapié inicial. Recién estamos empezando, así que prepárense porque vamos a hacer muchas cosas juntos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, arranquemos. Cuando yo había explicado que yo tenía otra reunión, Marta también, queríamos simplemente saludar, así que les agradecemos mucho y los saludamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. A ustedes muchas gracias por facilitar el espacio. Lo mismo, gusto. Bueno, Néstor, no sé si te cedo la palabra, si querés en la previa a la clase decir algo, vos, a tu colega. Simplemente, bueno, agradecerle a la facultad, a la Universidad Libre de Colombia esta oportunidad. Nosotros fuimos interlocutores con Freddy Aguirre Gómez, así que un placer. Y no, simplemente creo que si lo importante es la clase espejo, ya sin más, empecemos. No sé si Freddy quiere decir algo. También entre los docentes agradecer la presencia de Daniel Pérez y bueno, de Rubén de la Giovanna por parte de Argentina, y saludarlos. Y bueno, ahora sí, Freddy, si vos querés comentar algo, ya gracias, estamos ansiosos en calcular las ganancias. Creo que ya todo está dicho, lo único es esperar que las condiciones se den para que esto ya no sea virtual, sino ya presencial. Esperemos que ojalá el otro año o el próximo ya estemos en otras condiciones que nos permitan esto, y pues agradecer a los estudiantes sobre todo que son los que hacen esto posible. Veo también, nosotros extendimos a egresados y demás la invitación, vi por ahí uno que otro, entonces muchas gracias por estar aquí, y nada, no les robo más tiempo de la clase. Bueno, un gusto, y Gabriel, cuando vos gustes. Bueno, perfecto. Vamos entonces a comenzar con lo que sería la formalidad del contenido de la clase de hoy. Vamos a... Gaby. Sí. No, una palabra más. Yo me presento, soy Leonardo Perticone, jefe de trabajos prácticos, que trabaja con Gabriel Sánchez, acá con mi nena. No, les pido a todos que silencien los micrófonos porque se escucha un eco, así que mientras Gabriel está dando la clase, silencien los micrófonos, y cualquier pregunta se sientan libres de liberar el micrófono y elevar la pregunta que tengan que hacer. Nada más que eso.
Perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, el tema que elegimos o que dispusimos de que fuese el inicio de este formato de intercambio, coincidió con el tema de la cursada nuestra, es decir, con el tema que nos ocupaba hoy como dentro del calendario. Así que bueno, consultado con el colega de la Universidad de Colombia, le pareció bien, así que con este tema, este es el tema que vamos a desarrollar y bueno, vamos a dar inicio a este formato de intercambio. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el de dimensionamiento, el comienzo de lo que se conoce como dimensionamiento de engranajes. Es decir, se entiende que digamos, todo lo previo, es decir, lo que atañe a la parte cinemática de transmisión por engranajes, es decir, transmisión entre ejes paralelos, concurrentes, alabeados, lo que son las condiciones de engrane y todo lo que ocupa esa parte inicial ya está cubierta, está dada, y habiendo cumplido con todos esos requisitos, digamos, lo que resta es, bueno, a esa transmisión, digamos, a la solución de esa problemática, que es en definitiva cómo transmitir potencia entre ejes, cómo darle dimensión, ¿sí? Bien, ustedes verán que la pantalla dice criterio clásico. En todos los temas, o casi todos los temas de nuestra materia, siempre hay un primer criterio que es el con el que se aborda inicialmente el estudio en particular. El de engranajes no escapa a esto. Y más allá de ser una división en cuanto a la forma de abordarlo, es también una división cronológica. Es decir, todo esto empezó en un momento dado, cuando, digamos, se sabía poco y nada, y se sentaron las bases de lo que fue los criterios de cálculo, por así decir. Más allá de que esto fue hace muchos años y están todos los manuales de la materia, los manuales que hablan de diseño de máquinas, esto no es menor porque sienta las bases de lo que forma parte de la aplicación de la norma. Todo esto termina o desemboca en la aplicación de la norma, que es quien actualmente brinda las herramientas, digamos, con mayor precisión en cuanto al dimensionamiento de engranajes. Fundamentalmente la norma que desarrollamos nosotros o la que traemos nosotros al curso, la norma ACMA, la norma americana, la de la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes, que, como ustedes sabrán, es una norma que se actualiza permanentemente y que nos da, bueno, las pautas más actualizadas de todo lo que tiene que ver con el diseño de engranajes. El diseño de engranajes tiene un abanico de variables, yo no sé si decir infinito, quizás es demasiado exagerado, pero sí es muy grande, muy importante, es un abanico muy amplio, donde las variables que entran son prácticamente innumerables, ¿sí? Bueno, la norma trae todo eso, digamos, trae o trata de reflejar todo eso, pero todo eso tiene que tener un inicio porque, digamos, necesitamos modelizar lo que es el criterio de dimensionamiento. O sea, a partir de qué lo vamos a plantear. Y básicamente hay dos, históricamente hubo dos, y de hecho la norma tiene la misma clasificación, de dos criterios básicos. El que llamamos el criterio de resistencia a la flexión y el que se dio en llamar el de durabilidad superficial, bautizados por los nombres de quien fueron sus investigadores o sus mentores o quien propusieron el método. Lewis en el de resistencia a la flexión y Buckingham en el de durabilidad superficial, aunque Buckingham aportó mucho más que este criterio solamente al diseño de engranajes. Tiene un montón de trabajos, o tuvo un montón de trabajos a lo largo de su carrera de investigación en todo esto.
algunos de los cuales vamos a ir trayendo en la medida que vayamos avanzando, pero el que nos ocupa ahora es el de durabilidad superficial. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el modelo que responde a lo que llamamos resistencia a la flexión? Bueno, básicamente que fue el modelo que pergeñó Lewis, ¿sí? que ideó, y lo pensó de la siguiente forma. Él dijo, bueno, un diente de un engranaje, podemos representarlo como una columna, una viga, ¿sí? O sea, un elemento estructural, una barra, si se quiere, de eje recto, empotrado. Es decir, el diente es la columna y se encuentra empotrado en lo que sería la llanta del cuerpo del engranaje, ¿sí? De forma tal que el modelo que él plantea es ese, una columna empotrada, en donde en su extremo libre hay una carga. La carga no es otra cosa que la carga de acción entre dientes. Esta carga es F sub n, que se ve acá arriba, es la carga de intercambio entre el diente que no está representado acá, que sería el diente de la otra rueda, sobre el cual vamos a hacer el estudio. Obviamente, como sabemos, es una carga distribuida que se extiende en todo el ancho del diente, que suponemos con razonable precisión que esa distribución es uniforme y que su resultante es la fuerza que actúa normal al flanco del diente y es la fuerza que va a solicitar al diente, en definitiva, como decimos, a la flexión. Obviamente el planteo de Lewis tuvo algunas simplificaciones ya de entrada, o sea, ya de partida, hubo algunas pautas que fue, digamos, estableciendo como las principales, las primordiales, y otras que fue dejando de lado, ¿sí? Las primordiales, las fundamentales, son las que dan marco a este criterio, y las que deja de lado son las que forman parte de las carencias de este método, ¿sí? Que no por no tenerlas en cuenta significa que que van a ser no consideradas, sino que después, ahora vamos a ir avanzando, vamos a ver cómo se tienen en cuenta, cómo las tuvo en cuenta él o no, porque el criterio, por eso es el criterio, es un criterio clásico, en el sentido de que fue el arranque de todo esto. Y por supuesto, hay un montón de cosas que no fueron tenidas en cuenta, una por razones de simplificación del modelo y otra porque realmente no se conocían. Estamos hablando de 1880 y tantos. Pero aún hoy esto tiene vigencia en cuanto a la modelización, que es uno de los criterios que la norma también toma, ¿no? Porque la norma también habla de la resistencia a la flexión. Bueno, lo primero que hace Lewis es, bueno, descomponer la fuerza normal al diente, que él dice o supone o le atribuye como posición más desfavorable en el extremo del diente, la fuerza P sub n en el extremo del diente, y eso da lugar a una descomposición según una componente tangencial, esta F sub t, y una componente radial, que acá no está identificada, que sería la que actúa en la dirección que une los centros de las ruedas. Una componente tangencial y una componente radial. Lewis dice que la radial no va a ser considerada, o sea, él no la tiene en cuenta, y solamente le adjudica la participación a la componente tangencial, de forma tal que esto que en principio podía ser considerado como una solicitación de flexión compuesta o flexión y compresión, bueno, él asume que es flexión solamente. Bien, lo primero que hace es ubicar esa fuerza. Si bien esa fuerza es normal al perfil del diente, en la intersección con el eje longitudinal del diente considerado, en ese punto sería el punto de aplicación, o tendríamos el punto de aplicación de la fuerza, que sería el vértice de lo que llamamos la parábola de igual resistencia a la flexión. Esta parábola que está en línea de trazos es lo que llamamos la parábola de igual resistencia a la flexión. Y sería el sólido que da lugar a la estructura de secciones todas de igual valor en cuanto a la tensión desarrollada, ¿sí? Bien, esta parábola, para ubicarla, para determinar, digamos, el vértice y por otro lado determinar la posición más desfavorable de la fuerza tangencial, deberíamos conocer esta altura h. Esta altura h, para poder
suponerla o calcularla con precisión, deberíamos saber dónde hay tangencia entre la parábola y el perfil del diente. Cuya primera complicación tenemos ahora, porque el perfil del diente en la base, sabemos que el radio de acuerdo está formado por otra curva que no es la volvente, sino que es la trocoide, y la intersección, o el punto de intersección entre la parábola de igual resistencia y la trocoide debería ser determinado, y de esa forma determinar o encontrar esa altura H, que sería el brazo de palanca de la fuerza tangencial. Bueno, obtener analíticamente el punto de intersección entre la trocoide y la parábola es por demás complicado analíticamente por la función trocoide, la función trigonométrica que da lugar al lugar geométrico de la trocoide. Por lo tanto, hay formas gráficas, o hubo en su momento formas, o se plantearon formas gráficas de determinar ese punto sin tener que hacer, digamos, uso de esa función trigonométrica. Con lo cual, esta línea, este punto de unión entre el vértice A y el punto B, y entre B y C forman este triángulo rectángulo, donde al ubicarlo se trató de determinar esta coordenada X la menor posible, en forma gráfica, y en definitiva entre términos que son propios de la geometría del diente y de estas distancias, se puede obtener en forma gráfica esta altura H, que es la que nos permitiría obtener el valor del momento flector. Bueno, ¿cómo obtuvo Lewis el valor del momento flector? Bueno, el momento flector es el producto de la fuerza tangencial por esta altura H, el módulo resistente en la sección rectangular, que es la sección que sería la base del diente, en el empotramiento en este caso, y el empotramiento no es otra cosa que la sección donde, como decimos, hay tangencia entre la trocoide y la parábola, de igual resistencia a la flexión. Bueno, para los parámetros indicados en este gráfico, B, el ancho del diente, y A, lo que sería el espesor del diente en la base, B por A cuadrado sobre 6, reemplazado en la expresión de la tensión desarrollada, momento flector sobre módulo resistente, y despejada la fuerza tangencial, esto nos quedaría en función de la base del diente, el ancho, y el valor H del brazo de palanca. Bueno, eso, así como está, no sirve de mucho. Lo que se hizo es multiplicar y dividir por el paso, y multiplicar y dividir por pi. El paso para nosotros es t, esta t minúscula es el paso, de forma tal que el cociente entre paso y pi es el módulo, el factor geométrico, la unidad geométrica de referencia del sistema de dentado, del cual surgen las dimensiones del diente, y por agrupación de varios términos, A cuadrado, B, A6, HT, se los unió y se las denominó I, factor de forma I. A posteriori, ese I con el pi que quedaba acá, digamos, remanente, formó otra constante, este factor I mayúscula, cuya correspondencia con este rectángulo que habíamos mencionado como que nos iba a servir de reemplazo a la parábola, entre esta medida X y T se obtiene el factor de I, que es lo que se llama el factor de forma. Es un factor que depende de la forma del diente, no depende del tamaño, es decir, solamente depende del sistema de dentado y el número de dientes. ¿Quién es el sistema de dentado? Bueno, está dado por el ángulo de presión y por la relación altura de cabeza módulo, ¿sí? Y el número de dientes es el Z indicado como número de proyecto. Eso está tabulado, eso hay una tabla que refiere al sistema dentado en cuanto al ángulo de presión, si es plena profundidad o si es diente corto, en cuanto a la relación altura de cabeza módulo, y el número de dientes, que es la otra variable. Ese valor ya está tabulado, es decir, cuando tenemos que utilizar el factor I, vamos a la tabla y ya lo tenemos.
Con lo cual nos quedaría que esa fuerza tangencial despejada de la expresión anterior sería el producto de el ancho del diente B, el factor de forma, el módulo y la tensión desarrollada. Ahora, acá vemos que cambiamos la nomenclatura. En vez de FT, le ponemos FB. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza tangencial es la fuerza que surge de la potencia transmitida. Es decir, está en función o depende exclusivamente de las condiciones de carga. Y cuando yo hago el producto de el ancho por el factor de forma, por el módulo, por la tensión desarrollada, lo que tengo es la capacidad del diente a poder transmitir potencia en función de su material, dado por, digamos, las características de la tensión admisible, y las magnitudes geométricas, ancho, módulo y factor de forma, que también depende de la geometría. Es decir, acá no estoy haciendo intervenir para nada la potencia. Sí digo que FB es la máxima capacidad que tiene el diente a transmitir. Por eso lo llamamos la capacidad portante, o se dio en llamar capacidad portante. Obviamente, esta capacidad portante tiene que posibilitar transmitir la fuerza tangencial, que depende de la potencia. Por eso decimos que la fuerza tangencial, que es la que mencionamos antes, y que depende del número de vueltas, potencia de la rueda, tiene que ser menor a la capacidad del diente. O sea que FB estaría hablando de la resistencia del diente a la flexión en unidades de fuerza. ¿Sí? O sea, esta desigualdad nos está hablando de si el diente puede transmitir la potencia para el cual este proyecto está siendo planteado o no. ¿Sí? Bueno, obviamente aquí esta tensión es una tensión que planteó Lewis admisible en su momento, en esa época, y era una porción de la tensión de rotura, es decir, esta expresión así planteada, o este modelo, si bien puede ser rigurosamente estricto en cuanto a las condiciones del equilibrio, tiene una serie de carencias que, bueno, eso es la parte flaca del criterio, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas de ellas y comentar y ver cómo las vamos a ir supliendo. Antes que nada, vamos a ver un detalle, que es lo que se conoce como la capacidad portante del piñón y de la rueda. ¿Por qué por separado? Es decir, cuando uno diseña una transmisión, obviamente nunca habla de una sola rueda, estamos hablando de dos ruedas que están engranando. O sea, hablar de una sola rueda no tiene sentido. Una rueda que no engrana con nadie no cumple ninguna función, digamos, de transmitir nada. Entonces siempre hablamos de un par. ¿Por qué hablamos de la capacidad portante del par? Porque los términos que intervienen en la expresión que dio Lewis, o que concluyó Lewis, incluye el factor Y, que es el factor de forma, que depende del número de dientes, y si ambas ruedas, obviamente, en general van a tener número distinto de dientes, los factores van a ser distintos. Y la tensión admisible, o la tensión que Lewis dijo o dio en llamar como admisible, depende del material, y los materiales de las dos ruedas pueden no ser iguales. Motivo por el cual, si bien el módulo es el mismo en ambas ruedas, por razones de engrane, y el ancho razonablemente es el mismo, tanto el factor de forma como la tensión admisible pueden no ser iguales en ambas ruedas. Por lo tanto, el producto I por sigma nos va a decir cuál de las dos ruedas es la que tiene mayor capacidad portante, o mejor dicho, cuál es la que tiene menor, que es la que nos va a condicionar el diseño, ¿sí? Convengamos que a igualdad de materiales en ambas ruedas, el factor I es el que define quién de los dos es el más débil, y acá podemos observar que a menor número de dientes, el factor de forma es más pequeño. Por lo tanto, quien condiciona a igualdad de material el proyecto siempre es el piñón. Cuando hablamos de piñón y rueda, no dijimos de quién estamos hablando, pero se reserva el término de piñón al menor de las dos ruedas, y rueda simplemente al otro, al mayor de los dos. Bueno, entonces ahora que vimos todas las bondades de este modelo, tenemos que ver sus carencias, para poder también mensurarlas y ver cómo tenerlas en cuenta. Lo primero que tiene este criterio, que en cuanto a como carencia, es que es un criterio absolutamente estático.
¿sí? Esto no sabemos si fue porque no se conocían el efecto de la variación de las cargas o si, bueno, con la intención de hacerlo lo más simplificado posible, no se tuvo en cuenta esa condición. Pero es un criterio estático. Lo segundo es que fija una posición de carga como punto más desfavorable en el extremo del diente. Y como sabemos, ese punto es un punto instantáneo porque a lo largo de digamos, de la condición de engrane, a medida que el engrane se va desarrollando, ese punto se va desplazando a lo largo del flanco activo. Así que no sabemos en realidad si ese punto es el más desfavorable o no. ¿Por qué? Y ahí viene el tercer punto como punto de carencia, que es que considerar que un solo diente o un solo par de dientes soporta toda la carga, lo cual sabemos que si la calidad de fabricación es la adecuada, siempre va a haber, o es muy probable que haya en varias partes del proceso de engrane, en varias etapas del proceso de engrane, más de un par de dientes engranando a la vez, con lo cual esa carga va a estar repartida. Y en las partes que haya, o en las instancias en las que haya solamente un par de dientes engranando, no podemos garantizar que la posición del extremo es la más desfavorable. Seguramente va a ser más desfavorable, pero más cercano al diámetro primitivo. Por eso, esta tabla, en ese sentido, está muy completa porque habla de la carga en el extremo, carga en la punta, y carga cerca del centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la posición de un solo, o la condición de peligro en la cual hay un solo diente soportando toda la carga, se puede estar dando de manifiesto no en el extremo, sino en una zona más cercana al centro. Eso depende de la calidad de fabricación que nosotros podamos garantizar en cuanto digamos, después al tener que poner esto en práctica y fabricar nuestro par de engranajes, ¿sí? Si la calidad es suficiente y podemos garantizar que hay compartición de la carga, podemos tenerlo en cuenta. Si la calidad de fabricación no es así, bueno, tendremos que seguir suponiendo que hay un solo diente que soporta toda la carga a la vez. El efecto de concentración de tensiones no lo tuvo en cuenta, no es tenido en cuenta, y el hecho de la variación de la carga induce efectos de fatiga que tampoco fueron considerados. De la misma forma que, digamos, en general, lo que consideramos como efectos dinámicos, o efectos de cargas dinámicas. Y por otro lado, las características de las máquinas, tanto motrices como conducidas, van a llevar o van a tener, o va a ser necesario ponderar esas características porque la forma de aplicación de la carga va a depender fundamentalmente de qué tipo de máquinas están conectadas. Bueno, para analizar un poco lo que no fue tenido en cuenta e incorporarlo, hay varios trabajos, en particular en el tema de la concentración de tensiones, donde estudios fotoelásticos, esto ya data de varias décadas, donde se pudo determinar los puntos de gran concentración de tensiones. En este diente podemos ver que hay dos puntos característicos, como de gran concentración, que es el punto de aplicación de la carga, y la raíz del diente, donde está practicado el acuerdo entre diente y llanta. ¿Sí? Serían las dos zonas de mayor concentración. Obviamente la parte más crítica es, como dijimos, lo que llamamos el empotramiento de nuestra columna, que es la base del diente. Por lo tanto, la zona a estudiar en cuanto al efecto del concentrador está en el radio de acuerdo. Bueno, este estudio digamos, o este análisis que se planteó por métodos fotoelásticos, dio también lugar a planteos a través de distintos modelos, y se puede obtener analíticamente los valores de los K sub T, factores de concentración de tensiones, para distintos sistemas de dentado. 14 grados y medio, un sistema un poco ya quizá pasado de moda, y el de 20 grados un poco más ya actual y tendiendo a ser reemplazado por el de 25 grados, de acuerdo a las especificaciones más actuales de la norma.
O sea que este factor, digamos, de acentuación en cuanto de aumentador de tensiones es, digamos, es determinable. Acá tenemos a la derecha un diagrama de tensiones donde claramente se ve el pico de tensión, producto de este concentrador, en la base del diente. El estudio de la concentración en la base del diente, aparte de ser digamos, tener un objetivo de, bueno, simplemente saber cuánto vale la tensión desarrollada en ese punto, también tiene digamos, un interés particular en cuanto a poder saber y estimar la capacidad máxima del diente. Porque en la medida de saber cuál es la máxima tensión, podemos saber cuál es la máxima capacidad en la cual el diente puede transmitir potencia. Y como la base del diente está, como dijimos, digamos, generada por la curva trocoide, el estudio de la trocoide se torna importante en este aspecto porque de su geometría surge el efecto del concentrador, es decir, la densidad de línea de fuerza en esa zona es la que habla del valor del concentrador. Y hago referencia de la curva trocoide porque en general, salvo en contadas excepciones en cuanto a los textos, es una curva que no tiene mucha buena prensa y en general en los planos se la reemplaza por un arco de circunferencia sin mayor estudio. Si uno trata de, digamos, sacar el mayor provecho al diente, a la rueda, en cuanto a cuál es la máxima potencia que se puede transmitir, bueno, la trocoide es una curva de estudio, y de hecho hay trabajos muy interesantes digamos en los cuales se desarrolla la función de esa curva y se trata de, digamos, entre comillas, exprimir lo máximo posible el diente para poder obtener la máxima potencia a transmitir. Pero, bueno, en general es una curva de la cual se habla poco. ¿Sí? Digamos que la curva por excelencia es la evolvente, es la curva que define el flanco activo. ¿Sí? Y entre flanco activo y raíz del diente hay un punto de tangencia que confluyen las dos curvas. O sea, el perfil del diente es continuo, no hay discontinuidad, pero en el punto donde cambia la curvatura, ese punto de inflexión, digamos, es el punto que se da entre la coincidencia de evolvente y de trocoide. Bueno, acá a la derecha tenemos un esquema donde vemos el avance o la variación del punto de aplicación de la fuerza en función de cómo se va desarrollando el engrane. Vemos que en una posición inicial la fuerza está aplicada en el vértice, en el extremo del diente, pero a medida que la rueda va girando, ese punto de aplicación va cambiando, va bajando, es decir, esa distancia h que teníamos indicada en la presentación inicial de Lewis, vemos que va variando su dimensión y se va achicando hasta llegar a la instancia en la que ese diente deja de engranar, se descarga, bueno, realiza todo un giro sin carga y vuelve a engranar en el ciclo siguiente. O sea que tenemos una fuerza que genera un campo variable de tensiones a lo largo del flanco activo por las condiciones de engrane. Y un campo de tensiones también variable porque el diente pasa de un punto de no carga, cuando desengrana, hasta un punto inicial de carga cuando vuelve a engranar. O sea que netamente hay digamos, un fenómeno asociado a la fatiga que es imposible dejarlo de lado. Y son, como dijimos, por dos condiciones. Una es porque la carga va variando de posición, y otra porque el diente clásicamente engrana y deja de engranar. O sea, se carga y se descarga en cada vuelta, en cada ciclo. Y durante el ciclo de carga, esa posición de la carga va variando, por lo tanto, va variando su esfuerzo. Es decir, las condiciones de fatiga son las que privan en esta aplicación, en esta solicitación, y acá vemos que la mirada de Lewis de la resistencia a la flexión como criterio estático, bueno, queda
queda por tierra ante este análisis, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto se sabía de fatiga en aquella época? No sé. Indudablemente, poco y nada, y mucho menos que ahora, seguro. Por eso ahora el diente, en cuanto a la resistencia, en cuanto al criterio de resistencia, está fundamentalmente estudiado bajo el aspecto de la fatiga. Bueno, las condiciones dinámicas. ¿Qué se entiende por condiciones? ¿Qué es lo que no se tuvo en cuenta cuando hablamos de condiciones dinámicas? Cuando uno, digamos, estudia el perfil del diente, el perfil, ahora sí, el perfil reservado al que está generado por la evolvente de círculo, ese perfil teórico que surge de una construcción gráfica ya establecida, etcétera, etcétera, y cuyo tratamiento o intercambio entre curvas, el de un diente de una rueda y el diente homólogo de la otra, generan la verificación o la confirmación del postulado de la ley fundamental del engrane, ¿sí? De cuyo cumplimiento tenemos los valores de relación de transmisión instantáneas constantes. ¿Qué queremos decir con esto? La relación de transmisión en potencia... Sí, estaban recortando un poquito al final. ¿Se cortó? Que se estaba entrecortando un poquito. Retomo lo de la evolvente. El estudio de la evolvente de círculo, que es la que, digamos, la que rige en la conformación del flanco activo del diente, es decir, el flanco de trabajo, y cuyo intercambio con el diente de la otra rueda dan por, digamos, de cuyo cumplimiento se verifica la ley del engrane, eso hace que la relación de transmisión instantánea sea constante. ¿Qué queremos decir con esto? En transmisión mecánica, en potencia mecánica, no se puede admitir una relación de transmisión que no sea constante. Es decir, es un postulado, un compromiso inicial, ya sea que la transmisión sea puesta en marcha a través de un sistema de engranajes, de correas, de cadenas, o el que fuere. En transmisiones mecánicas, en transmisión de potencia, la relación de transmisión tiene que ser constante en valores instantáneos. Y eso se verifica, se comprueba, con el cumplimiento de la ley fundamental del engrane. Recordemos que era lo que decía, la normal común en el punto de contacto pasa en todo instante por un punto fijo de la línea de los centros. Y eso se cumple cuando las evolventes en contacto cumplen con, digamos, un formato teórico, el formato que surge de dar lugar a ese cumplimiento. Ahora, el perfil real se aleja del teórico. ¿Por qué? Por razones obvias de fabricación. Es decir, por más exigente que seamos en cuanto al procedimiento de fabricación, cuanto más exigentes seamos en los controles, etcétera, etcétera, el perfil real va a discrepar del teórico. Cuanto más preciso sea el procedimiento de fabricación, más cercano va a estar, pero como el teórico nunca va a ser. Entonces, acá vemos abajo, exageradamente, lo que sería el perfil real, medio que en algunos puntos va por debajo del teórico y medio que por algunos puntos va por arriba. Lo que queremos significar con eso es que, evidentemente, hay discrepancias entre el perfil real y el teórico. Y eso genera que si esas curvas no responden a su condición teórica, la ley del engrane se va a cumplir, digamos, no estrictamente. Y eso va a dar lugar a que la relación de transmisión no sea constante en valores instantáneos, es decir, instante a instante, no en valores promedios. Porque yo puedo tener un piñón que gira a una velocidad de rotación constante, pero el conducido en una parte se acelera y en otra se desacelera. Sí, la relación de transmisión promedio es constante, pero la instantánea no. Y en transmisiones mecánicas, en transmisión de potencia,
necesitamos que esa relación de transmisión sea constante en valores instantáneos. Ahora, ¿cómo ponderar ese incumplimiento o esa discrepancia? Bueno, hay estudios que se hicieron, este estudio se debe a Buckingham, fundamentalmente, que, digamos, a través de estos oscilogramas de carga o fuerza instantánea sobre el diente versus lo que sería la línea de engrane, recta de acción le llaman acá, lo que sería la línea de engrane, entre un punto donde inicia el engrane en A y donde termina en K. Este sería, este diagrama, sería daría lugar a la variabilidad de la carga transmitida. Obviamente si uno dice, bueno, la carga transmitida es F sub T, que es un valor constante, depende de la potencia, el número de vueltas y el radio del piñón. Bueno, acá vemos que nada de eso es constante. Obviamente esto está quizá un poco exagerado, pero de todas formas marca una idea de cómo es la variabilidad de la carga a lo largo del desarrollo sobre el flanco activo. Y cómo, digamos, incide el error admisible, porque todo esto induce a un error, es decir, el error que surge de la discrepancia entre el perfil teórico y el real. ¿Ese error es admisible o no? Bueno, en la medida que la aplicación dé lugar a que ese error sea admisible, podrá ser pasible de ser utilizado o no. Y ese error, vemos acá en este gráfico a la derecha, está fuertemente condicionado por la velocidad a la altura de la primitiva, lo que llamamos la velocidad de la circunferencia primitiva o la velocidad tangencial a la altura de la primitiva, que obviamente es común a las dos ruedas. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el error admisible. ¿Por qué? Porque ese alejamiento o ese apartamiento del cumplimiento estricto de la ley del engrane hace que a velocidades altas esa variación de la velocidad en el conducido, atendiendo a que en el conductor podemos admitir o lograr que sea siempre constante, va a generar cargas dinámicas, variación en las cargas. Y esa variación en las cargas generan efectos dinámicos. Entonces vemos que los errores o el efecto dinámico está fuertemente condicionado por, yo diría que hay dos parámetros que son excluyentes. Uno es la velocidad tangencial a la altura de la primitiva, y otro es la calidad de fabricación. En el gráfico inferior a la derecha vemos cómo varía el módulo métrico, o sea, la unidad del sistema métrico, versus en el eje vertical el error para tres curvas, que son curvas que hablan de la precisión en cuanto a la fabricación. Este análisis es muy básico, la norma esto lo trata con mucha mayor precisión, pero de todas formas, aún en este enfoque clásico, tenemos a la vista de cuál es la influencia en cuanto a la velocidad y a la calidad. Para engranajes de mayor precisión, los errores deben ser menores, los errores son menores, ¿sí? Y esos errores deben estar en correspondencia con la velocidad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo, para cualquier velocidad tangencial, fabricar una rueda con cualquier procedimiento. No. Los procedimientos todos son utilizables siempre y cuando el efecto dinámico propio de ese procedimiento de fabricación haga que sea utilizable. Es decir, hay procedimientos más exigentes que otros, de mejor calidad, y otros de menor calidad. A bajas vueltas y a baja potencia, yo diría que todo funciona bien. Todo, digamos, mientras haya continuidad de marcha, los efectos dinámicos son poco, digamos, de poca incidencia. Ahora, cuando las cargas empiezan a aumentar y las velocidades empiezan a aumentar fundamentalmente, el efecto dinámico se empieza a poner cada vez más de manifiesto. Entonces yo no puedo con un procedimiento, ejemplo, fabricación con fresa de forma, que está, digamos, pensado para una velocidad a la altura primitiva de 600 metros por minuto, fabricar una rueda que trabaje a 1500 metros por minuto.
¿Va a poder engranar? Sí, va a poder engranar. ¿Va a poder funcionar? Sí, va a poder funcionar, pero no correctamente. Los efectos de manifiesto fundamentales, dinámicos, son el ruido y las vibraciones. La transmisión por engranajes es por naturaleza una transmisión ruidosa. Y, digamos, no por lo molesto, sino porque está dando indicio de que hay una irregularidad. Y esa irregularidad está manifestada en forma física a través de las vibraciones. Entonces, la forma de ponderar ese efecto dinámico fue introducido por otro investigador, Bart, que, bueno, introdujo una variación, un factor para tener en cuenta esto ya en aquella época, ¿sí? Con estas tres expresiones, y estas tres expresiones simplemente están vinculadas a cuál es la velocidad máxima posible para un procedimiento de fabricación determinado. Con fresa de forma, yo puedo fabricar ruedas que funcionan hasta 600 metros por minuto. Y el efecto lo pondero con un factor C sub B de este valor. Este B que está en la fórmula es la velocidad a la altura primitiva en metros por minuto. Para un mejor procedimiento, un procedimiento de creación o por generación, como es el de la herramienta cremallera, que es el segundo que tenemos acá, ese procedimiento es apto hasta 1200 metros por minuto. O sea, fíjense que para pasar de 600 a 1200 no lo pude hacer de prepo, no. Tengo que generar la rueda con otro procedimiento de mayor precisión. Y si tengo que utilizar velocidades mayores, porque la exigencia de la aplicación es mayor, tengo que pasar a procedimientos de generación y dientes rectificados, con rectificado posterior. Todo esto hace que el perfil final sea más preciso y más adecuado o más cercano, o sea, se achica la discrepancia del perfil real respecto del teórico. En cuanto a los errores que mencionamos recién, esos errores hay distintas formas de clasificarlos o de distribuirlos para estudiarlos. Básicamente son lo que podemos llamar errores de forma, que son los que estuvimos comentando recién, que son los que recién, digamos, ocuparon esta parte del estudio, discrepancia entre perfil real y teórico, errores de paso, que es la discrepancia entre la división entre dientes. ¿Sí? Estos errores de paso son muy sensibles son muy factibles en este procedimiento de fabricación por fresado con fresa de forma. Esto requiere que el espacio entre dientes, que se lo da la máquina fresadora, tiene que estar, digamos, determinado con exactitud, porque si no, ese espaciado no es el adecuado. Y aparte de estos hay errores que son propios de digamos, naturales de la aplicación y de los materiales. Errores debidos a montaje, el montaje por mejor preciso que uno digamos, pueda pretender, puede ser pasible de no ser lo más preciso posible. La alineación entre ejes, las posibles excentricidades entre las masas en rotación y algo que es imposible de evitar, que es la elasticidad. Los materiales bajo carga se deforman. ¿Quiénes? El diente de engranaje, el diente de cada rueda, cuando se carga se deforma. Es, como dijimos, una columna sometida a flexión en su modelo. Es decir, bajo carga se va a deformar. Los ejes donde están soportadas las ruedas también se deforman por flexión. O sea, la famosa flecha que surge de la deformación por flexión, que debemos minimizarla, cero no es imposible que sea. O sea, hay un error ahí. Y todas estas, digamos, deformaciones naturales que son propias de la elasticidad de los materiales, bueno, también incluyen que en el punto de engrane, ese concepto de idealización que tenemos del contacto entre evolventes teóricas, bueno, dejen de serlo, o por lo menos parcialmente. Entonces, todo esto debe ser tenido en cuenta. Si bien esto no responde, en cuanto a lo que decimos punto C, de errores varios al diseño de la rueda dentada en sí, bueno, forma parte de todo lo que es lo que completa al proyecto.
Este proyecto que ahora estamos tratando de definir su magnitud, digamos, desconocida, que es en definitiva en esta fórmula en la que surge el valor del módulo. Cuando podamos ponderar todas las carencias que tiene esta fórmula, podemos de esta ecuación despejar el módulo, que sería el parámetro geométrico por excelencia del dentado. Obviamente que este proyecto, o esta suerte de inicio de proyecto, tiene algunas pautas ya fijadas de entrada, o sea, previas, que son propias de la problemática a resolver, que son cuáles son las máquinas que están conectadas a esta transmisión, cuál es la distancia entre centros, y cuáles son fundamentalmente los dientes, el número de dientes de piñón y rueda, que eso lo asigno o lo convenimos en definirlo de entrada, y este proyecto se inicia con eso ya establecido. Entre centro, diámetro, número de dientes, sería lo geométrico inicial de todo esto. Y las características de las máquinas. Bueno, habiendo planteado todas las modificaciones posibles, o digamos las carencias, como se llama, a la fórmula básica de Lewis, que no porque fue una fórmula básica y primitiva, como dijimos, deja de tener rigor científico, porque en realidad la norma toma como base esta fórmula, por supuesto que la modifica con todo lo que en la actualidad conocemos en cuanto a materiales, procedimientos de fabricación, controles, fundamentalmente controles, porque yo no puedo fabricar una rueda dentada con una precisión determinada si no la puedo controlar. Es decir, una rueda dentada de un cierto grado de precisión requiere poder ser controlada y que ese grado de precisión sea garantizado, porque si no, digamos, no queda más que en una expresión de deseo. ¿Sí? Bueno, acá vemos que tenemos la fórmula básica en cuanto al ancho. El ancho puede no estar fijado de entrada, el factor de forma sí, porque si conozco el sistema de dentado y el número de dientes, lo puedo definir. El módulo, digamos, inicialmente no lo conozco. Si conozco el material, puedo tener la tensión admisible a la fatiga ya preseleccionada. Y el factor de velocidad, que es el que discutimos recién, pues es calculable, porque si conozco los diámetros y conozco el procedimiento de fabricación, sé que la voy a fabricar con un procedimiento adecuado, con lo cual puedo calcular este factor C sub B. El concentrador de tensiones, si conozco el sistema de dentado y conozco las características geométricas del diente, también es calculable. El K sub S es lo que llamamos el factor de servicio, que depende del tipo de máquinas. Esto en general en todos los manuales de diseño de máquinas, todos estos valores o recomendaciones están volcados. Los manuales, ustedes saben que los manuales de diseño de máquinas son los que recopilan la experiencia de todas las, digamos, de todo lo que empíricamente se fue planteando a lo largo del tiempo, y que la experiencia dice que, bueno, es razonable adoptar los valores que ahí están volcados. Entonces, el valor del tipo de servicio, en general, son parámetros que son comunes a otras transmisiones, como correas, cadenas. Lo que está hablando es del grado de severidad, cómo se aplican las cargas. O sea que, bueno, los manuales también, aparte de las normas, los manuales también de valores, digamos, en los que están volcados estos valores, estos parámetros, son también de utilidad, tanto en engranaje como cualquier otra pieza que tengamos que fabricar. Bueno, y hay el famoso término, la famosa condición de la compartición de la carga, en la cual decíamos, bueno, pero la posición en el extremo del diente no es la más desfavorable, porque en ese momento el diente puede estar, esa fuerza puede estar compartida entre dos pares de dientes, y la condición de único diente soportando la carga puede estar en otra posición. Bueno, ¿cuántos dientes o cuántos pares de dientes están compartiendo la carga? Habla de la duración del engrane. Ustedes recordarán la duración del engrane, otra forma de definirlo en distintas bibliografías es el grado de recubrimiento, ¿sí?
o el grado de seguridad, depende del texto que consultemos, es el cociente entre el paso y el arco de engrane, ¿sí? Y eso habla de, entre comillas, el número promedio de dientes que están actuando a la vez. Si ese número me da 1,5, entre comillas, hay 1,5 dientes actuando a la vez, cosa que sabemos que es imposible. Eso significa que, bueno, en una determinada parte del ciclo de engrane habrá un par y en otra parte hay dos, ¿sí? Bueno, ese valor, esa condición o esa consecuencia del valor de la duración del engrane en particular, está medida con este factor K sub 1, que habla de eso, de la compartición de la carga. Es decir, no tiene sentido asignarle o tener presente que hay un único par de dientes compartiendo la carga, porque eso puede no ser así. Estaríamos obteniendo, si se quiere, un diente en esas condiciones demasiado robusto, sobredimensionado. Y, bueno, en vistas de un diseño, digamos, razonablemente, yo diría racional, eso debemos tenerlo en cuenta. Y de hecho es una de las modificaciones que surge en la fórmula básica de Lewis y que la norma también lo tiene en cuenta. La norma ACMA también lo tiene en cuenta. Bueno, vemos que en esta fórmula tenemos dos problemas. O tenemos un problema porque tenemos dos incógnitas. O sea, B, el ancho, no está prefijado, y obviamente M, el módulo, lo desconozco porque no conozco las características geométricas del diente. Pero sí podemos plantear una relación ancho-módulo, como acá está fijada. Digamos que este criterio de Lewis inicial está planteado para engranajes de eje recto, engranajes de dentado recto, ¿sí? En esta primera presentación. Una vez que esto definamos tanto este criterio como el siguiente para dientes rectos, damos lugar a la aplicación de la norma y bajo la aplicación de la norma vemos todas las posibilidades que se pueden plantear. Dentado helicoidal, engranajes cónicos, tornillos sin fin y rueda helicoidal, etcétera, etcétera. Todo lo que en la técnica podemos encontrar. Entonces decimos, bueno, tenemos este problema. Los manuales, los famosos manuales que hacíamos referencia recién, hablan de valores recomendados, una especie de receta. La famosa receta que siempre en el curso hacemos mención. Bueno, se establece o se plantea o se suele decir que un valor recomendable es que el ancho esté entre 6 y 10 veces el módulo. Sabemos que el módulo es medido en milímetros, entonces esto nos va a dar entre 6 y 10 veces el módulo, ese ancho nos da en milímetros. ¿Sí? Es un valor recomendado, no quiere decir que no se pueda fabricar ruedas más anchas, de hecho hay ruedas más anchas, pero como siempre esto es un proyecto, digamos, tentativo y da idea de los primeros, o sea, para tirar los primeros números. ¿Sí? Así que bueno, reemplazo el ancho como 6 a 10 módulos y despejo el módulo. Entonces voy a obtener el módulo que satisface a estas exigencias. Ahora, ¿qué valor de F sub B pongo? Bueno, acá el valor de F sub B es aquel tal que tiene que ser mayor a la carga transmitida de acuerdo a la potencia. Entonces acá esta desigualdad, en el límite, planteo la igualdad. O sea, en vez de F sub B utilizo Ft, la fuerza tangencial transmitida. Y si la fuerza tangencial transmitida en el límite es la capacidad portante, como decimos, límite de ese diente, el módulo que surge de este cálculo será el módulo mínimo. Si yo hago esta operación, esta cuenta, este cálculo, y surge que de esto sale un módulo 5, ese módulo es el mínimo que cumple con todas estas exigencias. Si por razones de geométricas o por razones de relación de transmisión o lo que fuese, hay que modificar el número de dientes y el módulo resultante me da 8, no quiere decir que está mal, que es imposible fabricarlo con ese módulo. ¿Por qué? Porque el que me dio de entrada es el mínimo. Significa que de ahí para arriba cualquiera. Ahora, si me dio 5, no usar 8 caprichosamente, no. Me dio 5 el mínimo. Eso a lo mejor puede ser que tenga que ser variado por razones propias del diseño o porque a lo mejor no tengo herramienta de módulo 5 para
generar el diente, para fabricar el diente. Fabricar un diente, digamos, para distintos módulos implica tener herramientales que respondan a esos módulos. Bueno, a veces no siempre es posible tener todos los módulos disponibles. Por eso la norma habla de módulos recomendados. De todos los módulos normalizados hay 3 grupos y el último es el que, digamos, propone como más indicado para estandarizar el herramental. Lo que no significa que los otros no sean parte de la norma, pero en la medida que uno achica el herramental, bueno, obviamente abarata la fabricación, tiene menos herramientas, tiene menos controles, porque cada módulo tiene que ser controlado con su herramental, ¿sí? Adecuado. Así que, bueno, todo eso hace a la economía del proyecto. Digamos que el control es una parte de todo esto que escapa a lo que sería nuestra materia, ¿no? La parte de la metrología de engranajes, que es una parte de metrología, bueno, es otra asignatura y se trata pormenorizadamente del control de piezas mecánicas, entre otras, en particular de engranajes. Pero tenemos que traer a cuento eso porque necesitamos hablar del control. No puedo pretender obtener una rueda con un grado de precisión determinado, exigente, si no lo puedo controlar. Porque si no, no estoy garantizando, o no estoy pudiendo garantizar que la precisión con la cual yo digo que la estoy fabricando sea así. Ese es el tema. Bueno, digamos que esto fue la primera mirada que se dio, digamos, cronológicamente en cuanto al dimensionamiento de engranajes. Y pasamos ahora a otro enfoque, que no es ni distinto, ni complementario, es un concepto que se aparta de la resistencia a la flexión y que plantea la problemática con otro punto de vista. Es decir, el anterior decía, bueno, el diente va a fallar por una cuestión de resistencia. Así empezamos, planteo. Vimos al final que esa resistencia era la resistencia a la fatiga con todos los condimentos que fuimos agregando a lo largo del desarrollo del tema. Las cargas dinámicas, concentrador de tensiones, etcétera, etcétera. Ahora hay otra mirada. Es decir, ahora el diente va a fallar, pero por otra razón, la naturaleza de la falla es otra. Y esa naturaleza está dentro de lo que podemos indicar como lo que se conoce como fallas superficiales. Es decir, estamos hablando de una falla sobre el flanco del diente. ¿Está bien? ¿Cuáles son ese tipo de fallas? Hay una que es básica, hay 2 de estas son bastante, digamos, si se quiere, intuitivas, que es el desgaste natural entre flancos de dientes por deslizamiento, ¿sí? Y eso se da, digamos, en forma natural por defectos de lubricación. Cuando hablamos de deslizamiento a lo largo de los flancos activos, uno podría decir, pero ¿cómo no era que no había deslizamiento, que la rodadura era perfecta entre los cilindros primitivos? Claro, eso es perfecto, pero en el punto primitivo. Los cilindros primitivos son los cuerpos primitivos sobre los cuales están, digamos, materializados los dientes. A lo largo del flanco activo hay deslizamiento. Y de hecho, cuando uno estudia, cuando vimos la ley del engrane, que ahí había un polígono un polígono de velocidades, había una componente tangencial que para una rueda tenía un valor y para la otra tenía otro. Las normales no, las normales eran iguales porque si no, un diente se estaría o bien se están alejando, o bien uno estaría introduciéndose dentro de otro. ¿Sí? Y eso desde el punto de vista del cuerpo rígido es imposible, el concepto de cuerpo rígido es imposible de sostener. Entonces la componente normal de esas velocidades son iguales, pero las tangenciales no. Es decir, hay un deslizamiento relativo entre flancos activos. ¿Sí? Y ese deslizamiento genera fricción. Si yo no logro que esos dientes estén lubricados, adecuadamente lubricados, ese deslizamiento va a generar fricción y la fricción va a generar desgaste. O sea que
este primer punto de lo que llamamos fallas superficiales estaría como controlado, entre comillas, siempre y cuando yo pueda garantizar las condiciones de lubricación, que depende de la aplicación, la potencia, el número de vueltas, podrá ser simplemente con que el par a proyectar esté en baño de aceite o necesite lubricación a presión a través de una bomba o el método que fuese, por goteo o el que sea. Pero lubricación tiene que existir. La otra falla es lo que llamamos la abrasión por, bueno, presencia de partículas extrañas dentro del baño de aceite. Si toda partícula que esté contenida dentro del baño de aceite va a hacer que, bueno, ocasionalmente forme parte de la película que incluida entre dientes, y eso va a generar un efecto de abrasión, un rayado entre los perfiles, no por características propia de la transmisión, sino que por diversas razones, hasta por desprendimientos pues, se puede dar. Desprendimiento de partes del diente pueden formar parte de estas partículas extrañas. O sea que eso, bueno, digamos, no hay forma, digamos, la forma de controlar esto es, bueno, controlar que esto no pase, bueno, hacer una limpieza adecuada periódica. O sea que el punto 2 y el 1, desde el punto de vista de un mantenimiento, de un control, es atendible. Pero el tercero es el que habla de la falla por fatiga superficial. Cosa que, bueno, es el motivo o es el origen de este método, de este otro método que tiene un enfoque absolutamente distinto del de la resistencia. Cuando presentamos esto hablamos de resistencia a la flexión y durabilidad superficial, que es como se llama esto en la bibliografía clásica. Pero no es otra cosa que un criterio que se basa en la fatiga superficial. Y como para ponernos en órbita de lo que se trata, es un fenómeno que es el mismo que se manifiesta entre elementos rodantes de un rodamiento. Cuando vimos rodamiento, vimos que la muerte natural de un rodamiento se daba por características de fatiga superficial. O sea, por mejor mantenido, por mejor proyectado, por mejor controlado que esté, la falla del rodamiento va a venir. Lo que llamábamos la muerte natural. En algún momento va a pasar, porque este efecto de fatiga es imposible de suprimirlo, no hay forma de cancelarlo, ¿sí? Bueno, esto también data el origen de este estudio, data no tan alejado en el tiempo como el de Lewis, pero data de primeros años del siglo XX, ¿sí? ¿Y cuál es la forma en que se estudió esto? Bueno, este método, esta mirada, se debió a Buckingham, y Buckingham pensó en que dos dientes de engranajes que están puestos en contacto, puestos a transmitir carga, podían ser pensados como dos cilindros sometidos a una carga de compresión. Y estos cilindros, no es que Buckingham se dedicó a estudiarlos, sino que estos ya fueron estudiados por Hertz. Y la determinación de las famosas tensiones de contacto hertzianas es el modelo con el cual Buckingham pensó en que podía adecuar dos cilindros comprimidos a dos dientes bajo carga. Y también podemos pensar que los dos dientes están, digamos, sometidos a una compresión, ¿sí? Por más que están en movimiento. Están en movimiento porque están en equilibrio dinámico, pero están sometidos a carga, ¿sí? Bien, entonces, de la aplicación de las tensiones de contacto de Hertz, es decir, esta P sub 0 es la presión máxima en esta diagrama de presiones de este modelo, dos cilindros que están comprimidos, están dadas en función de la carga, P sub 1, que es la carga de compresión, la carga por unidad de ancho, estos cilindros tienen un ancho determinado, la inversa de los radios de los cilindros, y desde el punto de vista de la influencia del material, el coeficiente de Poisson y los módulos de elasticidad
longitudinal de cada uno de los materiales. Entonces digo, bueno, si esto pasa en 2 cilindros, yo puedo pensar en que estos cilindros en el punto de contacto, en vez de tener una curva que es parte de una circunferencia, yo puedo decir que esa curva es parte del envolvente de los 2 dientes. ¿Sí? Entonces reemplazó este radio del cilindro por el radio del envolvente, ¿sí? En función del diámetro primitivo. Por supuesto que esto lo planteó en el punto primitivo, que es el punto de tangencia de los cilindros primitivos, ¿sí? Porque, bueno, ahí se verifica la presión máxima, y esta presión es la que, como sabemos, da origen a la falla por fatiga superficial. En el caso de los rodamientos sabíamos que la bolilla ir cargándose y descargándose al abandonar la posición de máxima carga, la posición sobre la vertical, ¿sí? Generaba un campo pulsante de tensiones. Esas tensiones pulsantes daban origen a tensiones de compresión pulsantes, daban origen a, cerca de la periferia, a tensiones tangenciales a 45 grados, que era quien originaba la propagación de la fisura que generaba la fatiga superficial. Y dado que estaba a una distancia muy cercana al contorno, rápidamente esa fisura avanzaba y salía salía al exterior en forma de defecto, o sea, había una partícula que se desprendía de ahí. Bueno, esas partículas que se desprenden en este tipo de falla, ahora viéndolas desde el punto de vista de un par de engranajes, pueden también formar parte de la presencia de las partículas extrañas en este punto 2. Lo que pasa que para que esas partículas de desprendimiento del flanco activo del diente formen parte de esta falla 2, es decir, que la 3 ya se desarrolló significativamente y ya estamos en un problema antes, es decir, ya habiéndose manifestado la fatiga superficial a través de lo que llamamos el picado, el picado del flanco activo, que no es otra cosa más que la puesta de manifiesto de la falla. La propagación de la grieta llega a la superficie en forma de picado. Bueno, y decíamos que en el punto primitivo es donde se da la máxima rigurosidad de este campo de tensiones. De hecho, cuando uno examina muchas veces dientes con este tipo de defectos, ve que a la altura del diámetro primitivo es donde está el picado más significativo. Y eso pasa porque las tensiones ahí tienen los mayores valores. Bueno, entonces los radios, dijimos, los reemplazamos por los radios del envolvente en el punto primitivo en función de los diámetros primitivos y el ángulo de presión phi, designado como phi en este caso. Eso lo puedo expresar en función de los números de dientes y por reemplazo obtenemos este valor Q, que es un parámetro que, digamos, tiene en cuenta los diámetros, pero también los números de dientes. Entonces esto puede ser conocido de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo los números de dientes definidos previo al proyecto. Si yo tengo los números de dientes ya establecidos, este factor Q, lo que llamamos el factor de dentado, lo llaman algunos textos, ya lo puedo tener establecido, ¿sí? Y por la agrupación de varios otros términos, por otros términos de la expresión de Hertz, obtenemos digamos, este agrupamiento de términos llamado K, otros textos lo llaman lambda, que es el factor de desgaste. Es quizá el parámetro más importante de esta fórmula. Es el que tiene en cuenta, primero, la tensión la tensión superficial, la tensión de compresión superficial, la tensión de fatiga superficial, S sub S. Bien, y después tiene en cuenta, bueno, las características del dentado, el ángulo de presión y las de los materiales, los módulos de elasticidad longitudinal. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, por analogía de la fórmula de Hertz. Si esto que antes era presión, ahora es tensión. Y esta carga P sub 1 por unidad de longitud, ahora es F sub W, y B es el ancho del diente o el largo del cilindro.
¿Y quién es FW? Es lo que Buckingham bautizó, digamos, como resistencia, la fuerza de resistencia al desgaste por fatiga superficial. Buckingham dijo que si la carga transmitida no superaba este valor F sub W, decía que el defecto o la falla por fatiga superficial no se iba a manifestar o iba a ser suficientemente dilatada en el tiempo, ¿sí? La experiencia dice, y lo que se conoció después o lo que se estudió después, hizo, digamos, nos permitió saber que esa, digamos, resistencia a la durabilidad superficial no impide esa falla, porque como decimos, esto es algo natural, pero sí obtener o limitar la carga transmitida a este valor F sub W, que es, como dijo Buckingham, la resistencia al desgaste. Bueno, esto hace minimizar este posible defecto. Y en definitiva queda expresado en los términos que, bueno, no fueron agregados en estos parámetros Q y K. D sub 1, que es el diámetro primitivo del piñón, el ancho B, Q, que es el factor de dentado, y el factor de desgaste. Es decir, acá tenemos en cuenta materiales, sistema de dentado, la tensión desarrollada, la tensión límite desarrollada por fatiga superficial, diámetro del piñón y el ancho. Con lo cual uno, si esto lo ve así a primera vista, dice, entonces la durabilidad superficial depende solo del piñón. Porque acá vemos que interviene el D sub 1, diámetro primitivo del piñón solamente. No, ojo, no es que depende solamente del piñón, porque si vamos acá a este valor Q, acá vemos que también incluye el diámetro de la rueda o el número de vueltas de la rueda. El diámetro, número de vueltas y número de dientes. O sea que la rueda está contenida acá, está contemplada. Lo que pasa que, bueno, por razones de simplicidad de la fórmula, se prefiere expresar esto en forma de un solo parámetro. Y porque el diámetro de la rueda ya está puesto, está contenido en Q. ¿Sí? O sea que es un error pensar en que la resistencia a la durabilidad superficial solamente depende del piñón. No, error. Depende de los dos. Y de hecho, lo vemos acá, en el factor de desgaste. Interviene tanto el material del piñón como el material de la rueda. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos la tensión desarrollada, pero el tema es saber cuál es la tensión límite. O sea, ¿a qué tensión tengo que igualar eso para limitar esa condición? Y que justamente o no se produzca o se produzca lo más dilatado en el tiempo la falla superficial. Bueno, acá esto está, esa fórmula que está ahí planteada, está básicamente volcada en esta tabla o una tabla similar. Están los materiales de ambos elementos, de ambas ruedas que forman parte del par, piñón y engranaje. Bueno, esta tabla habla de engranaje cuando nosotros hablamos de rueda, ¿verdad? Y habla de distintos valores de dureza de un elemento y del otro. Fíjense que hay muchos, empieza la tabla con iguales valores de dureza de piñón y rueda, y después gradualmente va aumentando la dureza del piñón, pero no tanto la de la rueda. Es decir, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es que la dureza del piñón sea mayor a la de la rueda. Y para esto, digamos, tiene lugar o se utilizan los tratamientos térmicos superficiales para otorgar dureza superficial de elevado valor tanto a la rueda como tanto el piñón como la rueda. Más que nada el piñón. ¿Por qué? Porque se conoce que hay un efecto como de endurecimiento localizado, pero provocado por el accionamiento del piñón sobre la rueda. Es decir, hay un efecto de compresión mecánica desde el piñón a la rueda, que eso hace que aumente la dureza superficial de la rueda. Porque estoy comprimiendo un elemento más duro contra otro que tiene una menor dureza. Ese efecto mecánico es lo que, bueno, logra darle a la rueda mayor dureza. Por eso, digamos que se prevé o se entiende que la dureza del piñón, para que logre este efecto, tiene que ser mayor al de la rueda.
bueno, de las combinaciones de durezas surge un único valor, fíjense acá, tensión, lo que sería la tensión a la durabilidad superficial, o tensión superficial a la fatiga, si se quiere. Hay un solo valor, y tenemos dos elementos, dos durezas. Bueno, ese valor es el valor de esta combinación de ambas durezas. Surge un valor único, combinado, que es el que nos va a permitir establecer este parámetro. Y es el que interviene en la fórmula de desgaste. El valor del desgaste también está contenido acá, para distintos valores de sistema de dentado, 14 grados y medio y 20 grados. O sea que si yo, digamos, defino de entrada o preselecciono materiales con cierta durabilidad, cierta dureza superficial de piñón y rueda, supongamos que digo, bueno, yo tentativamente voy a empezar con un piñón que tiene 400 Brinell y 300 la rueda. Bueno, la tensión superficial a la fatiga ya está tabulada acá, y el valor de K, el valor del factor de desgaste también. ¿Sí? O sea, no tengo que utilizar esas fórmulas porque esto ya está tabulado en los valores más adecuados. No solamente puedo utilizar ferrosos entre sí, sino que también hay combinaciones de acero y hierro fundido, o sea, fundiciones, inclusive de aceros y bronces. O sea que el espectro de materiales a utilizar es amplio. Siempre estamos hablando de menor dureza en la rueda. Bueno, acá tenemos esto ya lo comentamos, que son los valores de los términos que intervienen en esa fórmula: tensión de fatiga superficial, los radios de la curva evolvente, en el caso de la fórmula ya adoptada o ya transformada, adaptada sería mejor el nombre, ¿no? De Hertz a la de Buckingham. La relación de dentado, el factor de desgaste y la carga límite al desgaste. Esta carga es la que hay que pensar, en la que no tiene que ser mayor a la transmitida. Por supuesto que esto tiene también limitaciones por un tema cronológico en cuanto a efectos dinámicos, tipos de carga y lubricación, pero estos términos ya los vimos o los consideramos en el otro criterio, o sea que los valores obtenidos en el criterio de resistencia pueden ser utilizados también acá. Bueno, ¿cómo modificamos, digamos, corregimos la fórmula de Buckingham? Bueno, tenemos el concepto de lubricación que no fue tenido en cuenta originalmente. Los manuales hablan de un coeficiente debido a la lubricación que hay que tener en cuenta de acuerdo a las condiciones de lubricación en función a la transmisión a la potencia transmitida y al número de vueltas. El factor de servicio y el factor de velocidad, que ya lo analizamos en el criterio que es el factor que agregó Barth. Acá tendríamos también un aporte de Barth al efecto dinámico, y por las mismas razones que el efecto dinámico estaba puesto de manifiesto en el criterio de resistencia a la flexión. Tengo acá también el problema de que tengo dos incógnitas, que es diámetro del piñón y ancho. Bueno, ¿cómo se salva esto? Los famosos manuales también hablan de relaciones adecuadas entre estos dos valores. Hablan de que los valores razonables de diseño van entre 0, 5 y 2. Lo cual no quiere decir, como decimos, que tengamos que acotarnos a esta relación, pero son valores de referencia, y como, digamos, los manuales son recopiladores de valores que surgen de la experiencia a través de los años, y esos valores están confirmados, están verificados, bueno, siempre hay que confiar en ellos, ¿no? Es decir, pongo el diámetro en función del ancho, o el ancho en función del diámetro, y despejo el B, que es el ancho de la rueda, haciendo igual en esta desigualdad, o sea, planteándolo igual, la resistencia al desgaste por la fuerza transmitida. Y acá sale un ancho. ¿Qué ancho es? Bueno, es el ancho mínimo, ¿sí?, que satisface las condiciones de desgaste superficial. No significa que yo no pueda usar un ancho mayor. ¿Por qué? Porque el que surge de esta condición es el mínimo. A partir de este valor, el que necesite.
Recordemos que el ancho también interviene en el criterio de resistencia a la flexión. Entonces, digamos, un análisis, podría ser un análisis posible, sería determinar el ancho mínimo por resistencia a la durabilidad superficial, plantear una relación ancho-módulo y verificar ese módulo por el criterio de resistencia a la flexión. Sería como un cálculo rápido para ver si estamos dentro de valores posibles. ¿Sí? Y una curiosidad que tiene esto, fíjense que este valor de resistencia depende del producto diámetro por ancho. ¿Sí? Significa que el producto de estos dos parámetros está hablando de la condición de desgaste, o la condición límite de desgaste. Significa que yo puedo variar el ancho y el diámetro de forma tal que su producto se mantenga constante, y voy a tener una rueda en iguales condiciones de resistencia al desgaste. ¿Sí? Puedo tener una rueda más finita y de mayor diámetro, o más ancha y de menor diámetro, y va a tener la misma resistencia al desgaste. Fíjense, porque diámetro 1 por B da esta área, que es un área diametral, ¿no? Un área seccional diametral del piñón. Bueno, yo puedo tener otro par cuya área es la misma, o sea, cuyo producto B por D sub 1 es el mismo, y va a tener las mismas características de resistencia al desgaste. Así que bueno, eso es una particularidad de este enfoque. Así que bueno, esto es lo que, con esta mirada tan, digamos, no me gustaría decir pobre, sino que es una mirada básica, más que nada, que tuvieron los que fueron los primeros que analizaron este problema, que fue el inicio del dimensionamiento, cómo darle dimensión a esto, cómo darle medida, ¿sí? Porque el número de vueltas, el diámetro, el entrecentro, eso lo puedo determinar. Ahora, más allá de eso, bueno, intervienen los materiales y después interviene cuál es la medida del diente que es capaz de transmitir la potencia y cuál es el ancho que satisface las condiciones de desgaste. Todo eso, digamos, surge a partir de este análisis. Y si ustedes me permiten, me gustaría volver un poco sobre el criterio de Lewis y hablar de otra carencia. Pobre Lewis, la verdad que tuvo muchas consideraciones que fueron pasadas por alto, pero de todas formas, bueno, este modelo sigue vigente, ¿sí? Aún en la norma. Una cuestión a tener en cuenta que no está contenida, no la mencionamos acá, que es esta carga tangencial aplicada en el vértice de la parábola de igual resistencia a la flexión. Nosotros, cuando la comparamos con la carga tangencial transmitida, F sub T, esta F sub T, que es la que surge de la potencia, número de vueltas y el radio del piñón, está aplicada a la altura de la primitiva. Pero esta que planteó Lewis no está a la altura de la primitiva, está a la altura del vértice de la parábola. La primitiva está más abajo. O sea que es otra digamos, consideración no del todo, no rigurosa por parte de Lewis, y en realidad podríamos tenerla en cuenta en lo de la posición. La posición más desfavorable, extremo del diente, pero tampoco es la posición con la cual después comparamos para hacer digamos, el despeje y obtener el módulo. Estaríamos comparando dos condiciones diferentes. Hay una fuerza que no está aplicada en la misma posición. Bueno, forma parte de todo lo que este modelo tiene como limitación, pero de todas formas, aún hoy es la base del cálculo del mismo criterio adoptado por la norma. Así que bueno, esto es lo que, digamos, dimos en llamar cálculo clásico o criterio clásico,
Porque como decimos, todo siempre empieza con un... siempre el origen es cronológico. Y bueno, después aparecen los estudios de mayor detalle, ¿no? Por una razón que, bueno, antes no se conocía del todo, y antes no se conocía del todo, y antes no se conocía nada. Imagínense que esto cuando empezó, digamos, el modelo previo a esto digamos, hasta donde yo sé no había forma de modelizarlo. Siempre cuando uno quiere, digamos, proyectar algo, tiene que plantear un modelo. O sea, la modelización es siempre con lo que uno arranca. Bueno, el buen amigo Lewis tomó este modelo y fue su modelo. Bueno, con todas sus carencias, pero bueno, aún hasta hoy sigue siendo base, o forma parte de la base de los sistemas más, de los criterios más modernos, los criterios que aplica la norma. Bueno, espero que le haya resultado de interés este estudio. Por supuesto que esto no se agota acá, esto continúa ya con la aplicación de la norma, pero la norma toma esto como base. La norma tiene que arrancar de algo. Si no hubiésemos planteado esto y hubiésemos tomado la norma así en crudo, hubiéramos visto un montón de parámetros, muchos más de lo que vimos hoy, bueno, que afectan o que corrigen o que condicionan o que tienen en cuenta un montón de condiciones, pero aplicados a algo que no sabemos bien de dónde vino. Bueno, en realidad, de dónde vino es lo que hoy vimos. El origen por eso lo llamamos criterio clásico, por eso se dio en llamar criterio clásico. Arrancó con esto. La norma lo toma y lo modifica. Y la norma tiene estos mismos dos planteos: el criterio de resistencia a la flexión y el criterio de durabilidad superficial. Hay, si ustedes me permiten que complete un poco esto, hay un criterio fuera de esto que es netamente dinámico, que tiene solamente en cuenta la inercia de las masas en rotación, que es debido a Buckingham. Es un criterio que no es nuevo para nada, sino que también data de la década del 30, de 30, 40. Muy interesante, pero que escapa de esta mirada y que, bueno, lo digo como quien quiera tenga curiosidad en investigarlo, es muy interesante porque tiene un enfoque que se escapa de esto totalmente. Habla de la inercia de las masas en rotación, habla de los errores, ¿sí? Que es un tema que no es nuestro en particular en cuanto a su determinación, pero es un tema que no escapa a esto para nada. ¿Sí? Los errores de fabricación y las masas en rotación. Muy interesante, es el cálculo dinámico de Buckingham, así nomás se lo conoce. Bueno, esto ha sido lo que se dio en llamar o tratamos de expresar como cálculo clásico, criterio clásico. Javi, una consulta de Rodrigo que pregunta si este método, una cremallera no fallaría nunca por este criterio. Porque el diámetro sería infinito. Entiendo que hace esa pregunta, Rodrigo. No, digamos que el diente de la cremallera sufre las generalidades de la ley que un diente de una rueda. Además, el piñón sería el más solicitado, digamos, a igualdad de material. O sea que sí, siempre el piñón es el fusible. Claro, se harán las consideraciones. Yo las normas que yo vi no encontré que se haga esto con cremallera y piñón, ¿no? Sino, por ejemplo, la norma que vamos a ver la clase que viene, que es la 2001, que es de engranajes rectos, y después está otra que es de engranajes helicoidales y otra que es de cónico. No encontré detalles sobre cómo calcularlo con piñón y cremallera, pero supongo que... Se entiende que una vez dimensionado o definido el piñón, que es el débil de la transmisión, la cremallera, si entre piñón y rueda el piñón es el más débil, entre piñón y cremallera, obviamente, también. Sí, se dan todas las consideraciones cuando... Tomando la cremallera como una rueda particular de diámetro. Claro, todas las consideraciones en lo que se puede hacer en la parte de cremallera y gráficos, después lo vamos a ver. Quizás podemos hacer alguna estimación de cómo sería. Pero lo vemos el martes que viene, cualquier cosa. Sí, la parte que sigue de esto ya es entrar en la aplicación de la norma. Que es
justamente tomar esto y aplicar directamente la norma que mencionó Leonardo recién, tanto en engranajes con dentado recto, helicoidal, cónicos, y también la norma prevé el tornillo sin fin y rueda, o sea que hay todo, la norma es completa, ¿no? Falla, ¿cómo es que dice acá? Hay una pregunta ahí. Lucía dice, sí, decir que falla, pero no es factor de dimensionamiento porque falla primero el piñón. El piñón siempre es el más débil, ¿sí? Aún en igualdad de materiales vimos que el factor de forma, la norma ACMA tiene un factor de forma de la norma, que si bien está calculado diferente, incluye ese factor Y que vimos hoy. O sea que eso sigue teniendo vigencia, porque hace a la forma del diente. Bueno, el piñón sigue siendo el más débil de los dos, frente a la rueda y frente a la cremallera, obvio, también. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó con Shigley? Perdón. No, lo busco, si está en la parte de cremallera, en el Chili lo busco, la verdad que no lo recuerdo ahora. Ah, puede ser que, sí, quizá que... Chile no hace todo, eso después lo vamos a ver la clase que viene, cuando vamos al templete y nos basamos, tanto lo que hace Norton como Gigli es transcribir la norma, ¿no? Como hemos visto en varios temas durante la materia que tanto Norton como Gigli se basan en la norma, así que sí, la American Gear, que es la que se menciona ahí, es la que manda, digamos. No, pero lo que quiere decir Shigley ahí es que no considera la cremallera, porque calculando el piñón ya, digamos que la transmisión está garantizada. Eso puede ser que habría que ver qué es lo que quiere decir Shigley, pero posiblemente pretenda establecer eso. Si no considera la cremallera, porque de hecho el piñón es el más débil, así que digamos que carga las luces sobre el piñón y desatiende la cremallera por razones de que uno es el que, digamos, el condicionante en el proyecto es el piñón. Bueno, me gustaría que los colegas de Colombia nos den su parecer sobre lo que han visto, si esto ya lo habían visto, con este enfoque, y si no, qué les pareció, y si lo vieron, bueno, qué opinión les merece. Ingeniero. El colega Ricardo, ¿está por ahí? Sí, señor. Mi nombre es Ricardo Ríos. Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Primero quería agradecerle por la disposición que tuvo para permitirnos acceder a su asignatura y a su clase. Como usted nos comentaba, pues sí, el tema nosotros ya lo habíamos tratado en el curso del semestre en el que estamos andando, pero no con esta profundidad. Esta parte histórica y de los inicios del desarrollo de toda la teoría de los cálculos, uno por el tiempo, más que todo en nuestro caso, lo pasamos muy por encimita, y muchas veces el factor de Lewis y esa primera aproximación no se tiene en cuenta, pero me parece muy interesante esta perspectiva para que los estudiantes pues tengan como un histórico del desarrollo de todo lo que van a ver con la norma. Entonces le agradezco de verdad, ingeniero, muchas gracias, me pareció muy interesante el tema y la forma en que fue abordado. Muchas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado, pero más que lo histórico, digamos que es el fundamento de la aplicación de la norma, ¿no? O sea que si bien tiene un revisionismo histórico, porque uno hace una especie de relato de cómo se originó esto, no por eso esto deja de tener importancia en el sentido de que es el fundamento de lo que después la norma aplica. Así que bueno, me alegro que les haya servido, y después le traslado este documento, se los voy a compartir a ustedes para que lo utilicen, bueno, digamos, dispongan de él, así que abiertamente se los pongo a disposición. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Por favor. Sí, ahí Fede pide por el tema de que hay algunos slides que capaz que agregaste, Gaby, yo no lo vi. Que lo actualicemos, sí, cualquier cosa lo vamos a actualizar. Sí, puede ser que haya agregado alguna lámina de última, puede ser, sí, sí. Después ahí busqué recién el Chigli, y bueno, y ahí tiene razón, Lu. Claro, lo que yo decía, en el número de dientes, cuando toma los factores, pero no me quedo ahora porque hay algunos factores que cambian un poquito. Igual, si me permitís, Gaby, comparto un poco. Hay una mención
a lo que es la parte cuando se toma el factor de forma, por ejemplo, toma qué valores hay en función de la cantidad de dientes y acá tira el valor para cremallera. Así que sí, evidentemente lo considera, como yo decía, ¿no? Les decía, con los factores a considerar para este tipo de engranaje particular que es la cremallera, ¿no? Así que cualquier cosa, cualquier duda, la semana que viene lo podemos ver, pero bueno, la norma lo tiene en cuenta, eso. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat o alguien quiera preguntar algo de lo que estuvimos compartiendo. Si no, bueno. Damos por cumplida y por finalizada la clase espejo inicial de este intercambio. Y bueno, y espero que haya sido... Bueno, ahí pregunta por bibliografías, Gaby. Bueno, los libros que subimos a utilizar son muy variados. Recién hicimos mención a 2 de los tantos libros quizás que hay de la materia. Uno es el diseño de máquinas de McGrill, que en su momento lo escribió Gigli, que fue revisionado varias veces por otros docentes. Hoy en día creo que estamos por la 9ª edición. Nosotros trabajamos más o menos con la 3ª edición, la 4ª, la 8ª. Luego, el diseño de máquinas, ¿no? Creo que es no me acuerdo el título, de Norton. Norton creo que está en su 4ª edición, creo, 4ª, 5ª edición hoy en día. Fácilmente conseguibles todos por internet. Que son quizás los libros que más actualizados están. No digo que son los únicos. Pero bueno, desde ya que lo que es bibliografía clásica tenemos lo que es el FIDES, el Balance, bueno, que son quizás libros que a pesar de ser libros antiguos, tienen cosas que hoy en día se siguen utilizando y se basan en eso. Así que bueno, bibliografía hay por doquier, pero dentro de todo quizás nosotros como cátedra lo que vimos es que tanto Gigli como Norton son quizás los que más actuales o los que más se han actualizado respecto a las normas. Pero cualquier bibliografía de diseño de máquinas o diseño de máquinas o elemento de máquinas acompaña, digamos, a estos temas que estuvimos viendo. Obviamente las normas, desde ya que las normas, bueno, obviamente están en inglés, ¿no? Que en este caso corresponden a la American Guía. Nada más que eso, Gaby. Sí, no, los textos clásicos que son los que fueron base de este documento son el Balance, Spots en su 1ª edición o 2ª, y el FIDES. Son clásicos, libros como que infaltables en cualquier biblioteca de cualquier ingeniero. Esos 3 libros no pueden faltar, entre otros. Y después están, por supuesto, los más actualizados, como dijo Leonardo, Gigli, Norton, Mott, que ahí tratan la versión de las normas más actualizadas. Pero bueno, entre un poco los más antiguos, por así decir, y los más nuevos, se forma forman parte de la bibliografía que manejamos en la cátedra en su totalidad. Nosotros no, por antigüedad no descartamos ningún libro nunca. Al contrario, a todos le damos su peso de importancia que merece. Así que bueno, somos muy documentalistas. Nos gustan todos los tipos de libros. Y los recomendamos y los tenemos en una nube disponibles para quien quiera consultarlos, están siempre disponibles. Bueno, en lo que a mí respecta, le doy la palabra a los directores, si quieren dar cierre a este evento, con todo gusto. Freddy, Néstor. Bueno, permiso. Yo primero, bueno, agradecer a Gabriel y en nombre de Gabriel a todos los docentes de Argentina y de Colombia que se conectaron, y especialmente a los alumnos, y en particular, aprovechando esta experiencia, vos decime, Freddy, si te parece adecuado, quizá pedirle a los alumnos argentinos y colombianos que se vayan expresando como para hacer un poquito más enriquecedora este primer contacto, de escucharlos a ellos y a nosotros, que además de lo académico, es lo que más nos va a nutrir, experiencias de los alumnos colombianos, de los alumnos argentinos, como para establecer un contacto un poquito más mayoritario en un ratito, si les parece adecuado.
Sí, perfecto. Sería interesante. De hecho, ya escuchábamos a Ricardo diciendo que sí había algunas cosas diferentes en esta experiencia, entonces creo que estamos logrando el objetivo que es tener ese contacto con otro punto de vista de un tema que compartimos en común en la formación en la carrera. Entonces, sí, no sé si alguno de los estudiantes de Colombia se anime a hacer algún comentario. Ahora en cámara sin ningún problema, somos todos compañeros en esta sala. Igual algún argentino también si quiere iniciar. Veo acá algunos consejeros alumnos, alguien que quizá quiera tomar la palabra. Están tímidos. Todos. Ajá. Bueno, a ver. Disculpen, estaba activando el micrófono del celular. Yo por mi parte, bueno, acostumbrada a las clases del ingeniero Sánchez desde toda la carrera, desde creo el segundo año hasta ahora mi quinto. Así que para mí fue como una clase más de Gabriel, pero rescato lo valioso que es poder compartir con otras, no solo porque nosotros en ingeniería, por más que somos un montón, nos conocemos todos, poder compartir no solo el conocimiento de nuestros docentes, sino que nos compartan a nosotros, no sé si este año, pero en algún otro momento nos toca, los conocimientos que tienen ustedes allá en Colombia, que nos puedan sumar a nosotros, no solo como para compartir los distintos puntos de vista, sino para sumarnos y ayudarnos entre universidades y generar ese contacto que considero que es súper importante, que de otra manera capaz no se hubiese dado entre mismo, no solo los docentes dándonos clases, sino entre nosotros los alumnos. Bueno, buenísimo, Lu. ¿Algún otro que quiera pedir la palabra por chat? Yo como alumno no, ya estoy un poco grande, pero realmente haber llegado a esta instancia me pareció muy novedoso, muy interesante y creo que nos va a dar un crecimiento a las dos universidades y a todos humanamente, porque conocer la idiosincrasia de otros países, a mí me tocó vivir en varios países por un tema laboral, y realmente es muy interesante el poder viajar. En este caso estamos viajando por este medio, que no era lo esperado, pero realmente me dio la sensación de que se logró esa química que estábamos buscando. Así que más que nada agradecerle a todos y bueno, ya estaré dando yo clases el viernes próximo. Bueno, si nadie más gusta hacer un comentario, de nuevo, agradecerle a todos, alumnos, docentes. Acá Juan, ¿quiere hablar algo? Juan Enciso. Sí, señor. Buenas noches para todos. Pues yo soy exalumno del programa de Ingeniería Mecánica. Pues agradecerles este espacio. Me parece interesante, pues cuando yo estaba en el programa, pues de pronto nunca tuvimos un intercambio de conocimientos como el que se dio hoy. Bastante interesante, bastante enriquecedor. Agradecerle la invitación pues al ingeniero Frey por abrir este espacio. Me parece importante que todos pues tengamos como visiones diferentes y pues que todos también entendamos que lo que se hace en Colombia se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y pues eso me pareció también muy productivo de esta charla o de esta clase de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan.
Bueno, ¿alguien más desea tomar la palabra o vamos dando por cerrado, Freddy? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Por mi parte ya creo que los tenemos cansados. Ya a esta hora aquí normalmente no tienen clase, entonces a lo mejor ya están descansados. Muchísimas gracias. Espero también de pronto si quieren asistir el viernes. Ya en breve les envío la publicidad para que la compartan. Seguramente vamos a salir igual de bien que salió Gabriel, ojalá que así sea. No vi que todo fluyó muy bien, entonces creo que no nos quedan sino buenos resultados en adelante. Muy bien. Bueno, Gracias. coincido con tus palabras, Freddy, y estaremos viéndonos el viernes con la clase espejo, por el ingeniero Daniel Pérez y contigo, Freddy. Así que, bueno, gracias a todos, a los alumnos en especial, a todos los docentes, todos los que nos apoyaron, y nos estamos viendo el viernes. Vale, gracias. Gracias por todo. Tengan buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Chao, Leonardo. Buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.